Teniendo ya el audio y la pantalla, comenzamos. Vamos a empezar con lo que es el webinar del LM100. ¿Sí? Es una presentación, como sabemos, que va a ser de 2 horas. Entonces vamos a tomar la presentación estratégica del LM100, tomando los parámetros generales de este, y para que tengamos un panorama más esencial de cómo funciona, qué es lo que hace y cómo podemos también nosotros manipularlo, ¿sí? Con cualquier sistema o inclusive con el propio de Sensor. Bueno, continuamos. Bueno, nosotros tenemos como tal 5 principios de seguridad, ¿sí? En la parte del perímetro, la protección física, que es nuestra disuasión, detección, retrasar como tal sobre la disuasión, valoración y la respuesta que nosotros vamos a obtener a cada evento que nosotros identifiquemos, ¿sí? Entonces, estas cinco principios que nosotros tenemos, los vamos a ir reconociendo en cada una de las diapositivas de acuerdo a los conceptos que nos brinda el LM100, ¿sí? Los vamos a identificar según sus cualidades y cómo es que funciona, ¿sí? Entonces dice que como tal la disuasión, detección y valoración, dice que con estas tres nosotros podemos obtener un producto realmente que mejore sustancialmente las capacidades. En este caso, nosotros tenemos el LM100, que es un sistema de detección inteligente de intrusos perimetrales e iluminación, ¿sí? Entonces podemos tener un sistema con 2 tecnologías en uno solo, funcionando sin problemas sincronizadamente. Entonces, nosotros podemos obtener con el LM100 algunos tipos de beneficio. Como mencionaba, dos tecnologías distintas muy buenas, haciendo una sola. Es totalmente personalizable y flexible a las necesidades que requiere el cliente de acuerdo al sitio en donde se va a instalar, ¿sí? Hablando de la instalación, es fácil de realizarla, al igual que tener el mantenimiento correspondiente, ¿sí? Nuestra tecnología es confiable a modo de que la calibración es, como dijimos, es personalizable y permite realizarlo luminaria por luminaria de acuerdo al sitio en donde está instalado, ¿sí? No tenemos parámetros estándar que se generen eh, idealmente y ese tipo de calibración abarque a todos los perímetros. No, cada perímetro es distinto, por lo cual tenemos esa facilidad de nosotros manipularlo y configurarlo a las necesidades, por lo cual reduce una gran cantidad de falsas alarmas. Y es amigable con el medio ambiente, ¿sí? No vamos a tener ningún tipo de problema con eso en su funcionamiento, que de hecho tiene que estar 24/7. Entonces, el primero de los beneficios, que es tener una combinación de 2 tecnologías poderosas, como mencionaba, una de ellas es la iluminación, que con esta nosotros psicológicamente tenemos una disuasión sobre el personaje que intenta ingresar. La otra es optimizar el rendimiento del CCTV. ¿Por qué optimiza el rendimiento? Ya que nuestras cámaras, depende del tipo de cámaras que nosotros tengamos asignadas en el perímetro, obviamente el enfoque y si es en la noche el IR va a estar funcionando a una capacidad necesaria de acuerdo a la imagen que está proyectando, ¿sí? Nosotros al tener algún tipo de iluminación gracias a alguna acción en el perímetro, nosotros podemos manipular esta iluminación, proteger de manera iluminada el perímetro y así la capacidad del CCTV va a ayudar considerablemente, ¿sí? De acuerdo a los lúmenes que tenemos nosotros, ahorita vamos a ver qué cantidad manejamos. Entonces el CCTV le va a ayudar mucho para tener una mejor visión de ¿sí? Entonces, por ende, también el rendimiento mejora. Igualmente, como va cada 6 metros a lo largo del perímetro, se encuentra uniformemente protegido de acuerdo a toda la iluminación. Y claramente esto lo detectamos por detección de vibraciones. Es la calibración que nosotros manejemos, entonces va a detectar cortes, escaladas, intrusión, movimiento, vibraciones, ¿sí? Todo esto lo reconoce
él, gracias a un microchip que tiene, va a identificar esas partes y de acuerdo a la configuración que nosotros manejemos en nuestra workstation, vamos a decirle cuándo es una alarma real y qué hacer, ¿vale? Como habíamos dicho, otro de los beneficios es totalmente personalizable y flexible, ¿sí? Por lo cual nosotros podemos configurar el control de nuestra luz, mencionar si siempre lo queremos encendido, apagado o en modo alarma, ¿sí? Esto quiere decir que cada que el sistema esté en reposo, obviamente monitoreando, pero sin ninguna acción específica sobre el perímetro, nosotros podemos decir cómo queremos que esté interactuando, encendido o apagado. Y cada que haya una inclusión, de acuerdo a la posición del perímetro, es decir, si es realmente estamos protegiendo el perímetro límite de nuestra área, o sea que ingresando ese perímetro ya no hay nada más, o bien si estamos protegiendo un almacén interno, o sea que tuvieron que pasar primero por el perímetro límite, después un control de accesos y después el almacén. Entonces, a eso depende como nosotros queramos configurar, ya que muchas veces algunos clientes deciden que no alarme la luminaria para que a ellos les dé tiempo de que identifiquen en dónde fue y empezar a hacer movimientos para poder proteger el sitio, ¿sí? Mandar personal, llamar al 911, no sé, algunos tipos de esas acciones. Entonces, no todos tenemos la misma capacidad de solución. Y por ello pues, tenemos la opción de mandar el modo alarma cada que haya una intrusión para que desde ahí retroceda el personaje que intenta ingresar. Como había mencionado, la sensibilidad también es configurable y podemos configurar zonas también. Todo desde el software, no necesitamos algo físico para nosotros limitar la parte de las zonas. Es decir, aquí acaba e inicia la zona 2. No es necesario, todo se hace programablemente, ¿vale? Eh, Fácil de instalar y mantenimiento, ya que la distribución de energía de bajo voltaje simplifica y reduce los costos. El cable se anexa a la malla con respectivos cinchos, ¿sí? Y estos, la luminaria con abrazaderas se colocan sobre los postes en las cercas que obviamente ya están existentes, ¿no? O algunos postes que nosotros podemos tomar si es que la vibración lo permite para poder configurar ahí. Nosotros tenemos que ir por medio de un USB, ¿sí? Un cable USB, eh, conectarnos al procesador para iniciar una configuración a través de un software que nosotros usamos, que es el UCM, que con este software nosotros tenemos capacidad de hacer pues muchas cosas, desde hacer la configuración inicial, el monitoreo, identificación de problemas y la solución de estos. ¿Sí? Y como mencioné, necesitamos conectarnos USB a un inicio para decirle qué nombre va a tener este procesador y cómo lo vamos a poder reconocer una vez lo conectemos a nuestra LAN. ¿Sí? Entonces, después de esto, sin problema nos conectamos a través de la red y ya no es necesario ir al sitio para conectarnos por USB. De lo contrario, si queremos hacerlo en un futuro por USB, también se puede hacer. Y el LED de la luminaria es de larga duración, por lo cual omitimos el apartado de considerar estar cambiando algún tipo de bobina, ¿no? Entonces, al decir que es una tecnología confiable, pues mencionamos que está diseñado y probado para ambientes exteriores hostiles, construcción de brazo de metal, lo que tiene toda la luminaria. La cabeza dice que resiste el impacto. Claramente hay de impactos a impactos. Si le cae un árbol como tal, pues hay que considerarlo para realmente decir que lo soporta. Y toda la parte de la operación sin problema puede estar funcionando 24/7, ¿sí? Y en cuanto a la protección del medio ambiente, la contaminación lumínica es muy mínima y la tecnología LED es de bajo consumo. Bueno, como mencionábamos, tenemos distintas características de funcionalidad que nos ayudan a tener
esos beneficios del valor cliente de acuerdo a sus necesidades. Como dijimos, es fuerte, disuasivo psicológico, detecta y disuade a los intrusos antes de que entren, si es que esa es nuestra logística de afrontar las acciones del perímetro. Mejora los sistemas de vigilancia con cámaras existentes. Esto nosotros podemos ya bien asignarlo con otro software de nosotros para que cada que haya un evento en alguna zona específica, mandamos a traer una cámara que esté relacionada con esa parte del perímetro e interactuar como nosotros nos plazca, iniciar una grabación o bien girar una cámara tipo PTZ, ¿sí? Y nos dice que tenemos altos ahorros en cuanto a los costos eléctricos y de mantenimiento. Vale, entonces, recuperando la información, dijimos que tenemos dos tecnologías en uno solo. Es totalmente personalizable, flexible, tanto la iluminación como la calibración de la sensibilidad. La instalación es idealmente fácil, al igual que el mantenimiento. La tecnología es confiable y tenemos un recurso de ser amigable con el medio ambiente. Bueno, para todo aquel que no había identificado físicamente el sistema LM100, realmente podemos ver en esta imagen, uno, el procesador en su caja NEMA, ¿sí? Desde ahí centraliza toda la calibración y toda señal que van a recibir las luminarias. Únicamente vamos a salir de una bornera a una luminaria maestra, ¿sí? Esta luminaria maestra se va a interconectar con las demás eh, secuencialmente y toda la información que recupera en el perímetro va a llegar a este procesador. Y de aquí nosotros tenemos capacidad de poner una tarjeta que al final las vamos a ver con su número de parte para que las podamos identificar y nos va a decir cómo es que nosotros queremos llevar al cuarto de control esta comunicación, ¿sí? Por 422, por fibra óptica, sea multimodo, monomodo o red, ¿sí? Ethernet. Aquí tenemos un diagrama eh, más específico de cómo es el sistema en cuanto a su instalación en general. Entonces, podemos ver que está nuestro procesador, LM100, el gateway, y de aquí nosotros centralizamos todo, es decir, nos va a llegar una fuente de voltaje, que esa misma fuente de voltaje va a repartir la alimentación a las demás luminarias, ¿sí? Todas las luminarias la podemos conectar a esta fuente de voltaje. Nosotros usamos una de 48 volts, si no mal recuerdo, 600 watts. Entonces podemos repartir el procesador como todo el total de luminarias y supongamos que tenemos el límite de ellas, serían 99 luminarias más la maestra, serían 100, ¿no? Entonces tenemos esa capacidad de repartir esta fuente a estas luminarias con un calibre en específico de cable y aparte el procesador. Entonces, esta misma fuente nos lleva a lo demás. Aquí, si se dan cuenta, no pone el apartado para conectar eh, la luminaria maestra, la AP, pero internamente sí realizamos esa conexión. Entonces, esta va conectada a la misma fuente que aquí. ¿Ok? Entonces, aquí lleva la comunicación a la luminaria maestra y por una frecuencia de 2.4 GHz empieza a comunicar con las demás luminarias, ¿sí? Entonces, no llevamos físicamente un cable de comunicación, lo hacemos inalámbricamente y así es como va a reportar todo. Únicamente necesitamos llevar la alimentación de las respectivas luminarias para que ésta encienda y pueda interactuar con las demás hasta llegar a la maestra y centralizar la información en el gateway, ¿vale? En el mismo gateway nosotros tenemos, como les mencioné, tener las interfaces de Ethernet 422 o fibra óptica. Aquí saldría nuestra comunicación hasta el cuarto de control. Tenemos programablemente entradas y salidas, ¿sí? Y son, si no mal recuerdo, 8.
Sí, tenemos 8. Entonces, aquí centraliza todo. Si se dan cuenta, comunicación. Si queremos poner un estrobo y una sirena aquí, lo podemos hacer sin problema con las salidas programables. Cada que se alarme una zona, que se encienda este estrobo, puedo poner otro estrobo más adelante y si es la zona 2, que ahora active eso. Y todo lo podemos controlar de aquí, ¿vale? Sin necesidad de poner una PLC extra o, o una Ultralink. La Ultralink nosotros la tenemos, ¿sí? Para relevadores, entradas, salidas, y si son más de 4 relés que nosotros necesitamos, podemos integrar la Ultralink e inclusive si está fuera del perímetro, no pasa nada, ya que la Ultralink también tiene la capacidad de obtener las tarjetas de comunicación, ¿sí? Entonces, también si se alarma algo en la parte frontal y quiero que se active todo en el este, oeste y en el sur, sin problema con la Outlink puedo llevar toda esa comunicación y decirle que hasta allá realice algunas acciones, encender sirena, encender estrobo, cerrar puerta de emergencia, no. Todo eso de acuerdo a la logística de necesidades del cliente. Bueno, entonces dice cómo funciona. Dice que el LM100 detecta las vibraciones de la cerca en cada ubicación. ¿Sí? Aquí vemos un personaje que está del lado derecho de la malla y que al intentar escalar detecta una magnitud en una posición. Esta posición es el número de luminaria que tiene cerca el personaje físicamente, ¿sí? Entonces, si él está haciendo la intrusión entre la luminaria 81 y 82, pues las dos luminarias me van a empezar a ver magnitudes, ¿sí? Entonces es respecto a la magnitud, respecto a la ubicación, ¿sí? Las alarmas de luminarias son individuales, es una zona completa de alarmas de luminarias y la cerca completa de alarma de las luminarias. Quisiera enfatizar en lo de la zona completa de alarma, ya que nosotros podemos decir que queremos una zona y no quiero una sola luminaria, sino quiero tres, porque no me sirve de nada dividir la parte frontal, que es muy pequeña, lo podemos hacer. Y si realmente queremos por luminaria, también dedicamos una zona a cada luminaria para generar más individualmente mi detección visual, ¿sí? Porque con esto visualmente el operador puede identificar más específicamente en dónde fue la inclusión, si en la parte izquierda, la central o la derecha, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, esta es nuestra luminaria, como lo mencionábamos. En la parte de arriba tiene la cabeza de la luminaria, como lo solemos llamar. Está el poste y el apartado para colocar las abrazaderas que van colocadas sobre la malla o el poste de la malla, ¿vale? Entonces vamos a tener un microprocesador que va a hacer la inteligencia para que de acuerdo a lo que nosotros configuremos, él empiece a interactuar y también esto de acuerdo al sensor que tenemos, el acelerómetro, para detectar las vibraciones en cada área de detección por luminaria. Entonces dice que los LEDs son controlados por el microprocesador en cuanto a la función del temporizador, como en función de la alarma. Soporte de montaje integrado, que es las abrazaderas y los pernos de anclaje, ¿vale? Entonces, como vemos, es fácil realizar la instalación. Únicamente son las abrazaderas y ya en cuanto a la malla, ¿sí? Ahora, como comentario, aquí el brazo, este, que va de abajo hacia arriba, vamos a tener aquí la cabeza y lleva el cable que manda toda ¿cómo se llama? Estos datos, ¿sí? Que recupera. Entonces el cable va internamente sobre el tubo y cada que nosotros hagamos el cople de alimentación, lo hacemos ahí, ¿sí? Inclusive el cople va a quedar internamente del tubo. Así cuando haya lluvia o algo,
pues no va a tener ningún problema, ¿sí? También aparte no se ve a modo de que se pueda manipular. Como mencioné, tenemos 99 por sistema, luminarias y una AP. Entonces, una de esas es la AP, que es Access Point, que realmente físicamente es idéntica a las demás, únicamente cambia su número de parte y su funcionalidad, ¿sí? Ya que esta lleva los dos cables de alimentación, al igual que los demás, pero también lleva dos cables para comunicar 485 hacia el procesador y llevar toda la comunicación que recuperó en todo el perímetro. De nuevo, aquí tenemos el gateway, un poco más grandecillo nada más. Aquí, como mencioné, aquí tiene unos pines en donde se va a conectar nuestra tarjeta, ¿sí? Y se ancla estos tornillitos, estos pernos. Tiene su propio tamper. Cada que realizan la apertura de este, nos alarma y nosotros también podemos configurar que si se abre el tamper, inclusive también mandar a traer la sirena, mandar a traer el estrobo, ¿sí? Lo podemos hacer. Es totalmente configurable. Tenemos aquí los relés. Como les mencioné, si son los 8, 5, 10, son 10. A ver, ya se me perdió. Esta es la bornera de alimentación y la bornera de comunicación al access point. ¿Vale? Entonces, es todo lo que tenemos nosotros. El tamper, alimentación, entradas o salidas configurables, recordemos esa parte, comunicación y aquí entra el cable tipo USB. ¿Sí? Cuando es la primera vez, aquí nos conectamos para empezarle a dar los datos de cómo va a comunicar la tarjeta de red que nosotros anexemos en esta parte. Rafael Lucero me pregunta, ¿cómo puede asociarse a un sistema CCTV que cuenta con domos activando presets en estas cámaras? Bueno, ahí depende el tipo de BMS que tú tengas para ver si la integración está adquirida o bien, de lo contrario, realizarla. ¿Sí? Nosotros tenemos un software que se llama Network Manager que realmente trabaja mediante servicios. Entonces, estos servicios, en segundo plano, van a mandar toda la información del sistema y si tú lo anexas a un BMS, ahí lo recibes, pero realmente vas a recibir por zona algún tipo de alarma y ya tú nada más tendrías que agregarlo. Nosotros en el Symphony es lo que hacemos. Tenemos la capacidad de que en el área de configuración agregamos, por ejemplo, el LM100 y vienen todos mis apartados de posibles alarmas, es decir, desde por una intrusión en el perímetro de vibración en las luminarias, eso es una alarma, desde el tamper, desde falla de alimentación, desde warnings, ¿sí? Tenemos diferentes conceptos de notificaciones que nosotros podemos agregarlo, sí o no, de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, si pongo la alarma, una alarma real por vibraciones, acepto mi zona, le digo que es por alarma y le digo qué cámara me va a jalar, ¿sí? Y cuando agrego mi cámara, inclusive tengo un botón para decirle en dónde voy a tener fija la cámara, es decir, el preset asignado cada que yo la jalo. Entonces, si está haciendo un recorrido por cualquier parte y de repente se jala esa alarma, automáticamente va a tener la máxima prioridad y va a moverse hacia ese preset. ¿Sí? Dice, el software del que hablas para trabajar con las PTZ es licenciado o es libre. Ahí tendrías que ver con la parte de comercio, pero me parece que sí necesitas una licencia para tú poder trabajar con este. Además de que también te incluye el IM, Alarm Integration Module, que es un software en el cual tú puedes monitorear tus estados de todos tus sensores con un mapa plano. Vas a tener un mapa plano, puedes dibujar encima los sensores y cada que se alarma en el perímetro, ahí también te llega la notificación y puedes ir trabajando sin problema con él, ¿vale? Y Omar Rocha, ¿cuántas versiones hay del M100? Que yo sepa, solo tenemos una y es el que estamos explicando.
Bueno, continuamos. Como dijimos, vamos a tener un apartado en donde vamos a reflejar las alarmas de acuerdo a las magnitudes con la luminaria, ¿sí? Con la luminaria que tiene cerca. Entonces, vamos a tener obviamente ruido ambiental. Esto funciona en todos los sensores, tenemos un ruido ambiental, pero para eso es la calibración, para nosotros poder discriminar esta parte y no tener esas falsas alarmas, ¿vale? Entonces, esta yo creo que es una pregunta que podamos llegar a tener. ¿Cuántas zonas nosotros podemos distribuir a lo largo de todo mi procesador? Son 50 zonas por cada puerta de enlace, ¿vale? Las zonas pueden estar formadas por secciones no secuenciales de luminaria, es decir, que podemos tener, habla de una puerta, que si tú tienes una puerta y del lado izquierdo tienes la zona 2, no necesariamente del otro lado tiene que ser la zona 3. Puedes también volverle a decir que tienes la zona 2, incluyendo, puedes decirle que sea la 6 y de nuevo la 2, ¿vale? Todo esto, como lo mencioné al inicio, es programable, entonces tenemos la capacidad de decirle qué hacer y cómo a nuestro modo y placer, ¿vale? Entonces podemos delinear puertas, delinear áreas clave y control de llamada de una cámara, como lo mencionamos. Esto por medio de una zona. Aunque queramos que nos alarme por luminaria, no importa, tenemos que agregar una luminaria a una zona para que podamos nosotros manejar todo esto. Bueno, en cuanto a rendimiento y capacidades, decimos que tenemos iluminación de alta calidad, los CRIs, iluminación uniforme en el perímetro, detección de inducción perimetral gracias a las vibraciones, la iluminación inteligente, libre de mantenimiento o mínimo, LED de baja tensión en cuanto a su potencia, construcción que lo hace duradero, autocuración inalámbrica, en un momento, en una diapositiva más adelante vamos a verlo, y amigable con el medio ambiente, ¿vale? Entonces, entre mayor CRI tenemos una mejor reproducción cromática de este, que nos ayuda a tener un color más resaltado. Entonces, los LED Premium utilizados tienen más de 70 CRI. Nosotros tenemos 163 lúmenes por luminaria en el LM100. Y como dijimos, gracias a esta, una mejor capacidad mejora el rendimiento de las cámaras. La iluminación es elíptica, por lo cual distribuida perfectamente vamos a tener una iluminación uniforme, como lo vemos en la imagen, para minimizar manchas brillantes u oscuras, ¿sí? En todo el perímetro, y así justamente el CCTV funciona adecuadamente como un rondín de algún vigilante, ¿no? No tenga líneas oscuras. Esta distribución es de 6 metros, ¿vale? Para tener un eficiente sensado e iluminación. Entre luminaria y luminaria tenemos que tener 6 metros para que esta iluminación elíptica funcione como lo estamos representando en la imagen. Como mencionamos, tenemos la integración de un acelerómetro de 3 ejes para detectar el movimiento, ¿sí? Entonces vamos a sentir el movimiento en todas las direcciones, vamos a sentir los cortes, vamos a sentir la escalada y cualquier manipulación externa que no sea un ruido ambiental sobre la malla. También mencionamos un microprocesador avanzado, ¿sí? Que este nos va a ayudar a controlar el comportamiento de las luminarias de acuerdo a cómo nosotros lo configuremos, la condición de las alarmas, el procesamiento del acelerómetro, de qué está sucediendo con él y cómo se está interactuando para que, de acuerdo a la configuración de calibración, se interprete si es alarma o no. Y con este va a terminar si es un intento de inducción, red inalámbrica integrada, ¿sí? La de 2.4, y envía estado a otras luminarias. Bueno, dijimos que era libre de mantenimiento, ya que nuestro LED es de larga duración y podemos tener un mínimo de 66,000 horas a un 70% del brillo asignado a las luminarias. Esa es otra característica. Nosotros podemos decirle si está totalmente encendido o apagado, y cada que esté encendido también podemos decirle la intensidad a la que van a trabajar. Entonces, si ustedes quieren que
que trabaje por horarios, se puede realizar perfectamente. Entonces, cuando hay personas todavía en el perímetro, y supongamos que es una parte, una residencial o un hotel, pues podemos darle un toque más fino, ¿no? Es decir, ponerlo a un 30% para que la iluminación sea tenue, ¿sí? Entonces le da otro aspecto también, no se ve como un sensor, sino ayuda realmente a la apariencia. Y ya como a las 9, 10, 11 de la noche podemos aumentarlo a un 70, 80% o el 100 si ustedes lo desean y se queda así hasta las 5 o 6 de la mañana, ¿sí? Entonces tenemos una gráfica de tiempo de vida de acuerdo a las horas que nosotros podemos trabajar con él, ¿sí? Esto comparado en los LEDs a las bobinas, ¿sí? Entonces vemos una consideración amplia, más del 100%, y yo creo que, bueno, nosotros ya no es muy nuevo esto del LED, entonces lo conocemos y lo podemos identificar sin problema que nos funciona de esta manera. El sistema es de baja tensión, como mencioné, y como tal podemos trabajar en un rango de 12 a 48 volts. Yo les mencioné en un inicio que podemos tener la fuente de 48 y conectadas todas las luminarias. Obviamente hay una caída de tensión en todo esto, pero no queda menos de 12 volts, que es su límite inferior de operación, ¿sí? Por lo cual con esto tenemos un bajo costo de instalación. Cada luminaria trabaja con 2.5 watts, 2% de costo de electricidad anuales en comparación con las bobinas normales y la inversión pues se regresa, ¿no? Como mencionamos, es resistente, por lo cual tiene una construcción totalmente duradera, es resistente a rayos ultravioleta y al impacto. Bueno, aquí hablamos de la autocuración. Nosotros vamos a tener la capacidad de que no necesitamos manipular el sistema para que si una luminaria se me fue, supongamos la luminaria 20 se cae, le cae una rama porque estaban podando, por lo cual se le va la alimentación y aparte pierde la comunicación inalámbrica. Ok, supongamos que se fue esta y antes esta comunicaba la 20 a la 21 y la 21 llevaba a la 22, entonces esta venía carreando todo, ¿sí? Entonces, cada que se va esta, la autocuración es que la 21, la que estaba conectada a ella, identifique otra luminaria cerca, ¿sí? Que se ponga a escuchar de nuevo qué luminarias tiene y encuentre alguna de inmediatamente para que automáticamente se conecte ahí y la comunicación no se pierda de las demás luminarias, ¿sí? Entonces, esta es la autocuración que nosotros tenemos. Está el ejemplo, que si se pierde esta, ahora comunica hacia la otra, ¿sí? Si se va a esta, pues ya no, en vez de comunicar hacia arriba, comunicamos hacia acá y le damos la vuelta. Mencionábamos, eh, es amigable con el medio ambiente, reducción drástica de contaminación lumínica y la luz se usa pues, más eficiente, ¿sí? Tenemos diferentes mallas en la cual nosotros podemos montar nuestro sistema LM100, ¿sí? Desde malla metálica expandida, soldada, de cadena, empalizada. Entonces, todo esto, pues obviamente si cambiamos el medio físico en el que está instalada, la calibración es distinta. Entonces, por eso es la magia de nosotros que tenemos de poder manipular esa calibración y adecuarnos al medio físico en donde se está instalando. En cuanto a la instalación y la configuración, eh, la instalación, como vimos, no requiere un proceso con herramientas especiales. Ya vimos la manera, las abrazaderas y los cinchos y tender el cable, ¿no? Entonces, podemos tener hasta 600 metros de luminaria protegidos, ya que dijimos que eran las 100 luminarias y la eficiencia de sensado e iluminación cada 6 metros, por lo cual hace
un rango de 600 metros de protección eficiente en sensado e iluminación. Entonces, realmente son estos 4 pasos: instalar la puerta de enlace, el gateway, instalación de las luminarias junto con la AP, Access Point, cableado de toda la instalación eléctrica, solo llevamos la alimentación, recordamos que comunica inalámbricamente, y la configuración del sistema de transmisión, ¿sí? Cómo va a funcionar y toda la calibración. Entonces son 4 pasos que se identifican sin problema. El gateway va al poste, literalmente con su abrazadera, y ya. Obviamente vamos a llevar aquí, no sé, el conduit o lo que tengamos para centralizar la comunicación y la alimentación. Fuera de eso no necesita nada más, ¿sí? Y por la IP que tiene, sin problema se puede quedar en el exterior, puede trabajar a altas temperaturas o bajas. La luminaria AP, en este caso, dice que se instala directamente en el poste de la cerca con abrazaderas de acero inoxidable. ¿Sí? Aquí vemos la abrazadera directamente sobre el poste. Entonces tenemos un amplio rango de potencia, como mencionábamos, de 12 a 48 volts, y se recomienda utilizar fuentes de alimentación Senstar en las cuales las características sean las necesarias para que en un futuro las luminarias no empiecen a perder potencia por una caída de tensión o porque se agregaron sensores extra o alguna alarma sonora o visual, ¿sí? Entonces se recomienda la de 48 volts para que en un futuro no necesitamos rehacer otra inversión si queremos mayor protección del perímetro y solo teníamos 30 y resulta que ahora queremos unas 20 más y compramos una fuente limitada de acuerdo al cálculo para no tener la caída de tensión inferior de 12, pero pues ya después al agregar las otras 20 necesito agregar otra fuente. No hay problema alguno si se alimentan con diferentes fuentes. Inclusive podemos tener una parte donde tengamos en nuestro perímetro, no sé, algún río, ¿no? Que atraviese y se nos es complicado realizar la maniobra del tendido de alimentación. Bueno, no pasa nada. Llegamos hasta ahí con ese cable y por el otro lado, ahora llevamos la misma alimentación hacia esa luminaria, ¿sí? No tiene que ser enseguida. Entonces, recordamos que la comunicación lo hace inalámbricamente, solo tenemos que garantizar la alimentación por luminario. Si gustan, vamos a terminar las diapositivas porque estoy viendo que las preguntas son como que de todo el apartado y al final vamos a ir resolviendo esas pequeñas dudas, ¿sí? Por si es que en las diapositivas no se aclaran. Bueno, entonces dice, conecta el cable de la fuente de alimentación al gateway, el cable de alimentación como el de comunicación. Recordamos que tenemos también comunicación en la AP únicamente, alimentación entre luminarias y asegura el cableado de alimentación a lo largo del riel superior de la cerca con cinchos, ¿sí? Para realizar un tendido más limpio. Bueno, hasta aquí sería la parte del LM100 como tal. Y nada más tenemos unas diapositivas breves de cómo es el funcionamiento del Network Manager del que les había hablado y del UCM, ¿sí? En cuanto a aspectos generales. Entonces, antes de pasar a esa parte, lo agregamos. Bueno, terminamos las preguntas. Dice, ¿qué altura de cerca soporta de 3 metros o superiores? La detección de una intrusión es comparable en sensibilidad a un flexón. Sí, de 3 metros sin problema lo podemos agregar en una altura mediana, por así decirlo. Superior ya tendríamos que considerar, ya que como al parecer conoces el flexón, nosotros ahí lo que hacemos es una doble vía, ¿sí? Para la parte de abajo y cuando supera este metraje ponemos una parte superior, ¿sí? Entonces ahí protegemos de manera doble. La detección de una intrusión es comparable en sensibilidad a un flexón. Sí, de hecho la calibración es muy similar en cuanto al flexón
y podemos nosotros calibrarlo sin problema, ya sea por rango, por luminaria, por zona, por magnitud, ¿sí? Todo eso es totalmente programable. Rafael Lucero, empleando el software Symfony, ¿la asociación con las cámaras es directa IP o a través de un EBR en específico? Realmente nuestro Symfony, el BMS, tiene la capacidad de tener toda la configuración interna alojada en nuestro servidor. ¿Sí? Este servidor no tiene que ser un NVR en específico, simplemente que cumpla las características necesarias de funcionamiento. Ahí están mismo, inclusive los analíticos son licenciados y toda la instrucción de integración también va ahí, ¿vale? Entonces, mientras tú garantices la LAN en un servidor eficiente, lo puedes realizar. Ernesto Galvez Escobar, los equipos son direccionables. No entendí muy bien ese comentario. Si me apoyas para ser más específico, igual y te apoyo para responder. Luis Galvez, entiendo que cada gateway controla 100 luminarias. Para casos donde tendremos muchas más, ¿cómo se haría la conexión? Si nosotros llegamos a acceder de las 100 luminarias, incluyendo la AP, es necesario tener otro gateway para que te soporte otras 100 luminarias. ¿Cómo se eliminan los falsos positivos? Esto de acuerdo a la calibración, ¿sí? Nosotros en nuestro apartado de calibración tenemos la capacidad, como mencioné, de decir cómo es que interactúan las luminarias. Vamos a tener un ruido ambiental que ese después de la instalación tenemos que nosotros adecuarnos a ese ruido ambiental, por lo cual nosotros tenemos que grabar en sitio un threshold de un ruido ambiental y a partir de ahí empezar a hacer nuestra calibración. Y cada que se salga de ese parámetro que nosotros configuramos, que es totalmente personalizado, es una alarma positiva y no un falso positivo. Obviamente también hay que considerar mucho que la instalación, de acuerdo a donde está instalado, pues tenemos que considerar vegetación, que la malla esté bien puesta, ¿sí? Que tenga buen mantenimiento la malla donde se está colocando, porque si es un sitio donde hace mucho aire y la malla no está bien puesta, los golpeteos son muy fuertes, ¿sí? Esto sí nos genera los falsos positivos que para empezar se tuvieron que corregir cuando se realizó la instalación del cable, ¿sí? No se puede dejar un sitio así porque al operador no le garantiza que realmente es una alarma y le empiezan a perder el interés. Dice, el sistema de iluminación expuesto puede ser asociado a otra tecnología de detección sensor como OmniClass. Sí, la respuesta es sí. De hecho, enseguida con el Network Manager vamos a ver una diapositiva cómo es que interactúan. ¿Sí? ¿Cuál es la distancia mínima para esta característica? Me refiero a la autocuración. Buena pregunta. La autocuración, como mencioné, en la comunicación inalámbrica para un sensado e iluminación eficiente es de 6 metros. Nosotros podemos tener una parte en donde no quiera sensar y únicamente quiera comunicar para no perder mi comunicación ahí y llevarla hasta el otro lado de la calle, no sé. Y no es necesario llevarlas cada 6 metros. Tenemos una tolerancia de 30 metros, 20. Entonces, esto te garantiza la comunicación, pero como puente. Entonces, quiero que eso quede claro como puente. O sea, vas a tener esa comunicación, ese metraje, pero no vas a tener la sensibilidad adecuada, porque 20 metros ya es muchísimo, ¿sí? Entonces, únicamente como puente de comunicación. En el tema de tu curación, ¿cuál es la distancia máxima del equipo curador? Bueno, ahí está. Respecto a la pregunta de la cantidad de luminarias, la consulta es más por la comunicación entre ambos gateways. ¿Cómo se haría esa comunicación? Ok. Como mencioné, nosotros tenemos la facilidad de centralizar todo con una tarjeta de comunicación que había dicho que puede ser 485, fibra óptica o Ethernet, ¿sí? Entonces, esa te va a comunicar a una parte de tu LAN.
En el sitio tú tienes que encontrar una parte donde lleve la LAN. Ahí donde la encuentres, puedes centralizar un switch, ¿sí? Entonces, si tú lo llevas por red, por Ethernet y lo conectas a un switch local, sin problema, el otro gateway también lo conectas ahí y ya están interactuando sin problema. Ernesto dice, si le puedes asignar una dirección específica a cada luminaria para saber exactamente dónde ocurrió el evento, así funcionan los sensores de humo. Ok, mira, aquí no podemos agregarle una dirección como tal, pero lo reconocemos por el ID, ¿sí? Y entonces cada que se me alarme una luminaria en la parte trasera, la luminaria 28, como ejemplo, yo voy a saber que es la luminaria 28 porque mi sistema me lo dice, ¿sí? Gracias a que yo le di que en el UCM, en la parte de calibración, que esa ID que tiene 120523.2 es la luminaria 28, me lo va a mandar como luminaria 28 y la zona que le corresponde. Entonces, como mencioné a un inicio, nosotros si queremos más específico la zona de detección, podemos agregar una zona por luminaria. Entonces, sin problema, si se te alarma una luminaria, vas a ver la zona y sabes que corresponde a una sola luminaria. ¿Vale? Entonces podemos hacer exactamente eso para saber dónde ocurrió específicamente la parte de intrusión. Daniel dice, en el caso que se desee, no habría inconveniente en alimentar cada luminario en forma local con 12 y no en red 48 volts. No, si tus necesidades del perímetro, porque no puedes llevar la tendida del cable en un lugar remoto que no conozca ahora, se te complique o de acuerdo a la instalación que no puedas meter el cable ahí, no hay ningún problema. Puedes alimentar individualmente las luminarias garantizando su voltaje de operación. No hay ningún problema. Como mencionamos, la comunicación es inalámbrica y solo tenemos que garantizar la alimentación, ¿vale? Bueno, entonces continuamos. El Network Manager es un programa en Windows y podemos tener unas versiones recientes de aquí, del Vista en adelante. No recomendamos Vista, pues, pero ahí está. Llegó a ser compatible. Y ahora entre el 7 y el 10, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito del Network Manager? Proporcionar los servicios del gateway entre los sensores de Senstar. ¿Sí? Proporciona servicios de gateway entre los sensores de Senstar. Okay. Entonces, con esto significa que nosotros tenemos los sensores de intrusión, como se ve en la parte de abajo, centraliza el Network Manager y a través de podemos llevarlo a sistemas de visualización de alarmas y software de soporte de diagnóstico, ¿vale? Entonces, a través de nosotros vamos a poder llevar lo que suceda en los sensores hacia un BMS, un software o software de soporte de diagnóstico, ¿sí? Entonces, podemos realizar eso si es que lo necesitamos. De lo contrario, si no queremos verlo en un monitor y no necesito tener software de soportes remotos, sin problema no se coloca y puede trabajar el sensor localmente, ¿vale? Entonces, localmente te va a alarmar y cada que te alarme, tú activas tu sirena, tu estrobo automáticamente, pero no te va a llegar nada a una central, alguna interfaz, ¿sí? Porque no tienes esto. Pero de que puede funcionar y la calibración y todo te funciona sin problema, ya que está alojado localmente. Entonces, esto es para en red y tener los beneficios, ¿no? De que realmente veamos qué está sucediendo allá afuera sin necesidad de ir al perímetro. Entonces, había una pregunta ahí de cómo podemos interactuar este sistema con los demás. Si se puede, podemos tener diferentes sensores, ¿sí? Como el Omnitrax, Flexon, Ultraway, Ultralink, son diferentes. Todos los sensores van a la conversión de medios, ¿sí? Que puede ser un new. De ahí se va al dispositivo perimetral gateway
¿ok? Que es el Network Manager. Y este, como ya dijimos, gracias a los servicios vamos a poder reflejarlo en una pantalla de alarmas, ¿sí? En la interfaz del usuario. Cualquier BMS, SMS, el StarNet, que ese nosotros lo usamos también, es más robusto que el IM, ¿sí? Entonces, se puede interactuar con los diferentes sensores. Y esto de acuerdo a la tecnología que nosotros tengamos. Es decir, tenemos diferentes tecnologías, Silver Network, que es a la que pertenece el LM100, Crossfire y el Fiber Patrol, ¿sí? Y de acuerdo al Network Manager, nosotros podemos llevar, gracias al Network Manager, podemos llevar a todo esto. Podemos llegar a un sistema de visualización de alarmas, ¿sí? Al módulo de integración de alarmas, el que les mencioné al inicio en el plano donde podemos visualizar nuestros sensores, a un StarNet 2 y también desde el cuarto de control vamos a tener la utilidad de las aplicaciones para realizar nuestra calibración y diagnóstico, como es con el software USM, que ya lo mencionamos y ahorita vamos a hablar más de él, un ploteo, estado de red, ¿sí? O de los eventos. Todo esto lo podemos hacer remotamente. Podemos tener 60 dispositivos Silver Network, ¿sí? Es decir, 60 de estos mezclados, ¿vale? 128 Crossfire y 10 Fiber Patrol. Esto por instancia, y tenemos 10 instancias para trabajar en una workstation. Significa que puedo tener hasta 600 procesadores en una sola computadora con una sola licencia. Entonces aquí tenemos un apartado de configuración. Necesitamos configurar IP, secuencia de luminarias, definir zonas, filtro de alarmas y los spoodles para ver cómo va a trabajar la parte de la iluminación. Y este es el UCM. Es una aplicación igual basada en Windows, con el cual vamos a realizar la configuración y calibración de todos los productos tipo Senstar, ¿sí? Funcionan las mismas versiones, menos en XP, ¿vale? Todos los sistemas son compatibles con el UCM, excepto el Fiber Patrol, ¿vale? El Fiber Patrol tiene su propia integración para configurar y diagnosticar, ¿vale? Entonces, como ya lo tiene, no es necesario y no hay manera de rehacerlo, además, porque su parte de procesador es totalmente distinta a las demás. Pero todos podemos trabajar con el UCM. Como mencionamos, podemos trabajar con o sin red, puede ser localmente o en red. Se pueden conectar múltiples puertas de enlace a través de la red Silver de Senstar y ser administradas por nuestro software Network Manager, ¿sí? El sistema LM100 se puede integrar con otros productos Senstar en una red Silver común, ¿vale? Que es la pregunta que también me habían dicho. Entonces, se requiere únicamente instalar la tarjeta de comunicaciones en el gateway, en el procesador, para que tú puedas centralizar tus procesadores en algún switch o en alguna red para que puedas tú interactuar con todos ellos. Este sería un ejemplo de configuración sin red, es decir, de manera local. Aquí tenemos nuestra malla y tenemos luminarias. ¿Sí? La fuente de voltaje la pasan por acá abajo, el cable. Ok, entonces nos dice que en el gateway vamos a llevar la comunicación por 485 a la AP, al access point, y de ahí alimenta. Listo. Y de ahí nos dice que vamos a poder nosotros interactuar, ya sea con cámaras, con parlantes, teclados, ¿sí? Con partes operacionales que nos permite trabajar con los contactos de entrada y salida configurables que tenemos en el gateway, ¿sí? Todo esto nosotros no lo visualizamos, pero está funcionando, está interactuando, ¿ok? Entonces, solo que es localmente. Y remotamente sería exactamente lo mismo. Podemos seguir trabajando con estas partes, pero aparte llevarla a una workstation que aloje
nuestro software Network Manager y tener la integración por SMS, alguna visualización gráfica, ¿sí? Algún software de visualización, ¿vale? Y también podemos sacar de aquí mismo el Network Manager otros sensores de integración, ¿sí? Entonces, es la diferencia, bueno, o la ventaja de que podemos tenerlo localmente funcionando, ya que toda la calibración y todo se queda alojado aquí en el procesador, en el gateway, o bien llevarlo a un BMS para que podamos nosotros trabajar en el cuarto de control en cuanto a monitoreo, detección de problemas y corrección de ellos, ¿vale? Bueno, tenemos aquí un ejemplo de las diferentes interfaces con las que podemos trabajar, Ethernet 422 y fibra óptica, y las medidas, las distancias máximas con las que podemos trabajar, ¿no? Son medidas que conocemos, entonces de acuerdo a la distancia que nosotros necesitamos llevar la comunicación de mi gateway a mi switch, a mi LAN, pues es la tarjeta que nosotros necesitemos instalar en mi procesador. ¿Ok? Si no es muy larga, con la de Ethernet, sin problema lo podemos realizar. Ahora, la parte de la Ethernet, si tenemos un switch que demande PoE, esta te va a alimentar sin problema, ¿sí? Alimentas la NIC por PoE y si no llevas fuente directa de alimentación a tu gateway, la misma NIC, la misma tarjeta Ethernet, tiene una salida de alimentación, ¿sí? De voltaje, perdón. Tiene una salida de voltaje que le haces un puente a la entrada de tu procesador y así prende tu procesador. Pero bueno, esa es una ventaja de esta NIC, de esta tarjeta Ethernet. Muchas veces lo usamos con otros sistemas, pero el M100 forzosamente necesitamos la energía, la fuente, para llevar la alimentación a las luminarias. Entonces, esta ventaja, pues, aún así, de hacerlo, necesitamos forzosamente la alimentación. Pero de que lo podemos hacer, sea con un LM100, un Flexon, una Ultralink, ¿ok? Y aquí vemos más gráfico lo que habíamos hablado, nada más. Podemos tener diferentes tecnologías interactuadas entre ellas, los diferentes sensores, una Ultralink, un Flexon, un Ultrawave, un HPU, un Omniclats, ¿sí? Un LM100. Todos estos trabajan entre sí y los centralizamos. Lo llevamos a una parte de conversión de medios, que es nuestro new, y de ahí a la workstation, donde está alojado el Silver Network, y bueno, ya, la parte de la red para poder visualizarlo. ¿Ok? Entonces se puede realizar de esta manera. También es válido que lleve directamente mi Flexon si está muy alejado de la Ultralink y está más cerca de mi switch, por otro lado, por otro red, pero está acoplado a la red, otro switch, perdón, pero está acoplado a la red, sin problema lo puedo llevar directo también. Simplemente nos está mencionando que es una facilidad que nosotros tenemos. ¿Okay? Entonces, los servicios de Network Manager dice que gestiona la comunicación de la red de los sensores, incluido redundancias y manejo de errores. Proporciona TCP/IP de interfaz de cadena ASCII personalizables para sistemas de gestión de seguridad. Proporciona herramienta para el trazado de todo el sistema, registro de eventos, monitoreo de estado y diagnósticos. Se ejecuta como un servicio en Windows en lugar de una aplicación para mejorar la seguridad y la confiabilidad de nuestro sistema, ¿vale? Vamos a trabajar como un servicio. Entonces es lo mismo, tenemos nuestro Silver Network como tecnología, que sería el Network Manager centralizado. Y de aquí se reparte, ¿sí? Posibles utilidades que podemos nosotros controlar, nuestros ploteos de los sensores, cómo están trabajando las luminarias, ¿sí? Los estados, los eventos, abrir el UCM para calibrar, modificar algo, no sé. Y de aquí mismo centraliza este es el StarNet, ¿sí? Nuestro parte integradora de los sistemas y obviamente hacer el procesador.
Entonces tenemos 10 puertos, entrada y salida configurables, uno a uno. Oh, eso es importante. No es necesario que le diga que todos son entradas o todos son salidas. Yo puedo decir uno por uno si quiero que sea entrada o salida. ¿Ok? Podemos agregar tarjetas extras, tarjetas de entrada-salida como de relé y de entrada de contactos. Las entradas configurables, pues es para poder trabajar con otros sistemas que no tengan la integración Silver Network con el Network Manager. Entonces podemos interactuar como entradas auxiliares sin problema, ¿vale? Como mencioné, hay diferentes tipos de diagnósticos, el cual nosotros configurablemente podemos decidir si queremos tomarlo en cuenta o no, ¿sí? Que la zona se alarmó, que se abrió la tapa, por lo cual el tamper se activó, el voltaje de entrada está fallando, ¿sí? Eso, todos esos diferentes diagnósticos nosotros los podemos tener y decidir si queremos que sea una alarma, ¿cómo se dice? Una alarma que nosotros hayamos considerado activa, totalmente activa, ¿sí? Que genere una intrusión. De lo cual únicamente, si no lo decidimos así, si no quiero que me alarme las cosas, podemos decidir, bueno, más que nada, esto aún así nos va a llegar, pero en un apartado distinto, ¿sí? Un apartado más sigiloso. No va a hacer tanto ruido como si lo decidimos que solo sea una alarma. ¿Ok? Pero de que vamos a estar enterados de esto de alguna u otra manera, vamos a estar enterados. Solamente es nuestra decisión decidir si va a alarmar de manera activa con estrobos, sirenas, todas estas diferentes opciones. Bueno, el primer sistema híbrido que teníamos inteligente, detección de intrusos perimetrales, iluminación del mundo. Sí, y alguna competencia, por ahí decirlo, el cast lighting o solamente la iluminación. Ahora, hace un momento me preguntaron del Flexon. El Flexon es un sistema perimetral que realmente también protege los 600 metros, pero la tendida del cable sensor es directa, ¿sí? Entonces, nuestro cable sensor sale del procesador y va tendida sobre toda la malla sin necesidad de algo más y se puede calibrar metro por metro, ¿vale? Entonces, aquí son muy similares las partes operacionales. Entonces, en el LM100, el cliente necesitaría buscar iluminación, ¿sí? Y aparte tener la seguridad, ¿vale? Entonces se pretende que se coloque con pequeñas a medianas instalaciones, el LM100. Y el FlexZone, pues necesitamos la seguridad, un costo más bajo y instalaciones medianas a grandes, ¿vale? Aparte porque podemos llevar hasta 4 procesadores con una sola fuente de nuestro FlexZone, ¿sí? Y qué magnífico que podamos integrar los dos, ¿no? Tener una parte operacional totalmente sensada del FlexZone, como la parte de iluminación y de reconocimiento de los acelerómetros en el sitio. Entonces nos aumenta totalmente la seguridad, tendríamos 2 anillos de protección y mantenemos costos bajos. ¿Vale? Tenemos diferentes, bueno, toda la parte de documentación en cuanto a instalación, configuración. Tenemos diferentes videos de operación de los sistemas que nosotros tenemos. Este es un resumen de lo que habíamos visto. Y nada más les menciono, bueno, aquí vemos la parte de la fuente que podemos nosotros trabajar. Nuestra tendida de cable para alimentación y las 3 posibles tarjetas de comunicación. ¿Ok? Son estas, se montan sobre el procesador y me garantiza la comunicación hacia una parte centralizada. A ver, antes de continuar, vamos a tomar la parte de las preguntas. ¿Cómo podríamos unir
un flexón con un gateway. Ya lo vimos en las diapositivas pasadas, que sin problema podemos interactuar entre el flexón con otros sistemas Silver común, y para eso necesitaríamos una tarjeta de entrada y de salida, ¿sí? Es decir, que si yo tengo, justamente aquí tenemos las tarjetas, si yo tengo fibra óptica, pues este lado A iría al B del procesador anterior, ¿sí? Y este lado B iría al A del procesador siguiente, y así sucesivamente, se van interconectando. Igual la tarjeta de 422, y si tenemos la de red, que es pequeña, ya no tendríamos esa capacidad de rehacerlo tarjeta sobre tarjeta. Tendríamos que ir directamente a algún switch, ¿ok? Es posible decidir mantener las luminarias apagadas o bien encendidas con baja intensidad para que en caso de producirse una alarma, programar que la luminaria asignada se encienda al 70 o 100% una o varias veces a la vez. Nosotros tenemos tres parámetros programables, ¿sí? En reposo serían dos. Tenemos capacidad de, es más, vamos a verlo. Esto es nuestro UCM, con el cual nosotros podemos configurar todos los sensores de acuerdo a la tecnología que tengamos. Entonces, se alcanza a ver la aplicación que acabo de abrir arriba de la presentación. Esta aplicación se alcanza a ver, perfecto. Vale, este es el UCM. De acuerdo al software que nosotros abramos, al sistema que nosotros seleccionemos, vamos a tener diferentes apartados de configuración. Es decir, que no tenemos las mismas pestañas para todo nuestro sistema, ya que cada sistema tiene facilidades y capacidades distintas. Entonces el UCM se acopla sin problema a cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces aquí tenemos nuestros estados, para configurar. Y aquí nosotros tenemos capacidad de decirle que vamos a tener dos controles, ¿sí? La intensidad del 1 y la intensidad del 2. ¿Ok? Y el modo de alarma. Cómo quiero que interactúe cada que haya una alarma. Si quiero que se quede apagado o encendido por luminaria, es decir, si alguien alarma a la luminaria 22 y esa luminaria 22 corresponde a la zona 8, que tiene 5 luminarias, tú puedes decirle que solo se alarme la luminaria 22 o toda la zona 8. ¿Ok? Entonces, o por estrobo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos tres capacidades. Podemos decirle que una sea al 20, 24 y otra 60 al 80 y la alarma al 100. ¿Ok? Entonces tenemos tres. Entonces yo le puedo decir en mi configuración de horarios que tal zona, tal día a tal horario, es decir, de las 6 de la tarde a las 8, me trabaje este. ¿Sí? De las 8:01 a las 5 de la mañana me trabaje este. Y el resto yo los voy a pagar. ¿Ok? Y voy a seleccionar, bueno, y esto se pondría para todos. ¿Sí? Entonces tengo tres opciones configurables. Funcionamiento en reposo, tengo dos, y uno más en alarma. ¿Vale? Y todo esto se puede hacer automatizado. Podemos nosotros decirle con un apartado de horario cómo quiero que se haga. ¿Sí? Cuándo quiero que se active el 1, cuándo quiero que se active 2, en qué zona quiero que se haga, o en todas las zonas,
cuándo quiero que se apague, ¿sí? Todo eso se puede automatizar sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, dice, el software se puede instalar en un smartphone o tablet para el monitoreo o en todo caso existe alguna aplicación. No, el software de monitoreo de los sensores como tal, no tenemos una app así, pero nuestro Symfony sí. Entonces el Symfony, que es el BMS, va hacia la aplicación y de ahí reparte las cámaras. Entonces, si tú tienes una alarma asignada en el Symfony que pertenezca a un sensor, pues te va a llegar, ¿vale? Pero como tal, el mapa como de nuestro BMS no estaría repartido ahí. Bueno, vamos a ver, les voy a mostrar de manera rápida. Un ejemplo visual de funcionamiento del LM100. ¿Sí? En la parte derecha se ve una ventana de un mapa, ¿sí? Como una plaza comercial, en donde yo realicé una protección con el M100 de 6 zonas, ¿sí? Este es el Software Alarm Integration Module del que les he hablado, ¿ok? Entonces, tenemos el mapa y tenemos nuestra ventana de diagnóstico, ¿ok? En donde vamos a encontrar nuestros sensores que tengamos agregados, ¿sí? Sí. En este caso yo solo tengo una configuración en un sitio. Si tengo varios, aquí van a estar todos, ¿vale? Ok, entonces cada que haya una alarma, como les mencioné, si abren la tapa, por ejemplo, y yo lo configure para que no me genere una alarma activa y no se me activen los relés y mande a traer la sirena y el estrobo, aún así aquí me lo va a marcar. ¿Ok? El operador va a estar al tanto de. Entonces aquí todos los diagnósticos en cuanto a falla o atención que necesite nuestro procesador, nos va a llegar acá. Cuando nuestros sensores están funcionando correctamente, se tiñen en verde, como los vemos en esta parte, ¿sí? Cada zona por zona. Por eso es que les mencionaba que aunque quiera yo tener una luminaria por luminaria protegida y que no quiero repartir en zonas, es decir, varias luminarias en una sola zona, está bien, lo puedes hacer. Pero si quiere, la luminaria 1 corresponde a la zona 1, luminaria 2, zona 2, luminaria 3, zona 3. ¿Ok? Es indispensable hacer la zonificación porque así es como lo agregamos. Y aquí tengo mi simulador. ¿Sí? Un simulador que justamente como vemos reparte por luminarias, pero esas luminarias pertenecen a una zona. ¿Ok? Entonces puedo tener diagnósticos distintos, una alarma como supervisión o supervisión y alarma, ¿sí? Ok. Y aquí vemos, si yo activo el tamper, significa que alguien abrió mi procesador con el que estoy trabajando. Si tengo solo uno, pues me va a llegar aquí, el uno de uno, UltraWay Access. Aquí lo había puesto yo UltraWay, por eso me llegó UltraWay. Pero me dice que abrieron el tamper y me lo manda como alarma. ¿Sí? Entonces me lo manda como supervisión en morado. Necesita ser atendido. ¿Sí? El sistema sigue funcionando sin problema. Únicamente nos mandó a llamar la atención de que se abrió la tapa. ¿Vale? Entonces, estos diferentes problemas nos van a llegar. Y ya después tenemos que entrar al UCM para ver realmente qué pasó y cómo corregirlo. Entonces, nosotros vamos a estar enterados de todo esto. Cuando lo corrija, se me va a ir. O cuando se cierre, ¿no? Entonces,
aquí, si se me alarma, si pongo en modo de supervisión la zona 2, ¿qué pasa? Me alarma la zona 2 y se me pone en un color de supervisión morado. ¿Sí? No sé, tal vez no están comunicando bien las luminarias, van y vienen, alimentación, ¿sí? Y por eso lo marca en morado. Cuando lo ponga como alarma, se va a teñir en color rojo. ¿Sí? Y hasta que estén en un condicionamiento seguro la luminaria, de acuerdo a los parámetros que nosotros le generamos y configuramos, el operador ya va a poder resetearlo o inclusive enmascararlo. ¿Sí? Supongamos que es una parte del perímetro en donde están construyendo una tienda más. Entonces hay mucho movimiento y están pasando por ahí los carros. Te avisan, te notifican que el acceso norte está ocupado en la zona 2 y para que no esté al operador distrayéndolo, lo enmascara y pide que le notifiquen que cuando la gente se retire, le avisen para que él pueda poder en operación, volver a poner en operación normal nuestro sensor. Entonces, cuando lo avisen, lo ponemos en Secure y sin problema volvemos a tenerlo en operación. ¿Vale? Entonces, así funciona. De acuerdo a la zona o la luminaria, es cuando que se va a estar encendiendo nuestras zonas. ¿Sí? Y esta sería la parte sencilla en la cual nosotros podemos monitorear y controlar nuestros sensores. ¿Sí? Y también gracias a este programa nosotros podemos configurar que exacto, cada que se me alarme este CT1, ¿qué quiero que haga? Cierre tal puerta, cierre tal chapa, prenda los sensores, eh, los periféricos, visuales, auditivos, ¿sí? Lo podemos realizar sin ningún problema. Y ese sería el panorama general de nuestro sistema LM100 en cuanto a funcionamiento y un poco de monitoreo, como lo estamos viendo aquí, con un software demo. No sé si tengamos alguna otra duda. Luis Galvez, sí, también déjame ver la parte de coordinación, de quien asignó los webinars, justamente para ver los contactos y los correos, que están agregados en este momento, ¿no? De acuerdo a la parte de inscripción, yo creo que ahí van a estar todos los que se inscribieron junto con su nombre y correo. Entonces yo creo que no va a haber ningún problema. Y o si no se les manda también,
toda la información necesaria para que ustedes puedan identificarla o compartirla, como tú mencionabas, con un posible cliente. Claudio dice, ¿el sensor de cerca se encuentra en cada luminaria? Sí, Claudio, en cada luminaria nosotros tenemos nuestro acelerómetro con el microchip para poder determinar eh, el sensado de la vibración como el condicionamiento para que lo refleje al gateway y de acuerdo a lo que nosotros configuramos, tome la decisión individualmente. Entonces, sí, por luminaria tenemos cada uno. Aparte, como mencionábamos, por eso es el comentario de los 6 metros de luminaria a luminaria, para tener esa eficiencia, vuelvo a resaltar esa parte, de sensado e iluminación, ¿vale? Los dos. Se funciona para postes de cerca en cemento. Ok, ahí tendríamos que ver realmente cómo está distribuido tu perímetro. Si llevas un poste sobre un cemento, pero ver si también llevas la malla, llevas alambres y qué tipo de malla. Es decir, si la malla es idealmente igual de rígida que el poste, pues es observar toda esa parte. Al igual y si llevas malla, sea cual tipo de malla que lleves, pero es malla, este, ¿sabes qué? También se coloca así en lugares en donde les importa más la parte de acceso no controlado, pero ya con una fuerza como para romper cosas, porque solamente así pueden entrar o sacar cosas, ¿no? Entonces, si realmente la parte donde tú estás es más barda que nada, se puede poner, pero solamente es como protección si es que golpetean la pared, ¿vale? En cuanto a la escalada natural de un cuerpo, de una persona, no entraría como tal. Sería más si tu protección es porque te golpeen esa parte para romperlo y poder sacar algo, ¿no? Entonces ahí sí, ya nos hemos topado con ese acondicionamiento y de hecho se puso porque es un almacén y se llevaron material. Entonces necesitaban romper, ¿sí? Y ahí sí no había problema, porque no necesitaban como tal una escalada de un cuerpo. Dice, el sistema de iluminación trabaja con alguna fotocelda o LDR, esto para que no haya un uso de energía durante el día. No, los 2.5 watts que te va a consumir cada luminaria está relacionado a todo el apartado del cabezal de la luminaria en cuanto al sensado como la iluminación. Y bueno, 2.5 watts por luminaria generándote esta capacidad de lúmenes, más aparte del sensado, yo creo que es muy bueno. ¿Sí? Aquí podemos ver también el condicionamiento de las entradas. Si se me alarma la entrada 1 y yo programo que cada que se mande la entrada 1, se me encienda el relé 9 y 10. Entonces, si así lo configuro, cada que se me alarma aquí, se me va a encender el 9 y 10. No sé, porque tal vez este es el estrobo y esta es la sirena, ¿no? También podemos eh, resaltar acciones externas a nuestras luminarias gracias a las entradas que podemos tener, que son 10. ¿Sí? ¿Alguna duda que podamos tener más? Como comentario, en nuestro LM100 nosotros podemos tener algunos objetos, como mencioné, externos, interactuando con el sistema y que en la visualización parezca como es como si fuera un sensor Senstar, ¿sí? Es decir, que si yo tengo un láser, por ejemplo, en esta parte, de aquí a acá, porque no me conviene poner un ultrawide por alguna razón,
pongo un láser que no es Zendstar, ustedes lo consiguen y les demandan contacto seco, sin problema, si lo agregan a alguna de estas entradas y puede interactuar con las mismas condiciones como si fuera una luminaria. Entonces aquí va a estar dibujada tal cual, como si fuera alguna zona. Le vamos a agregar la zona 7 en este caso y va a tintinear y va a mandar la alarma y va a mandar a accionar todo lo que nosotros queramos como si fuera un sensor tipo Zendstar, ¿sí? Entonces, esa es una gran ventaja que podemos tener de poder interactuar con otros sistemas que manejen los contactos y anexarnos a nuestras tarjetas de entradas. No tenemos ninguna duda más. Si no tenemos ninguna duda más, ya sea que mandemos la información, como les mencioné, de acuerdo a las inscripciones que se realizaron con anterioridad para poder estar en el webinar, decir que iban a estar ahí. Tenemos el apartado de sus nombres como de los correos, o si bien desean agregar algún correo extra en los comentarios, en las preguntas, para que lo tomemos en cuenta, me pueden apoyar con esa parte para también mandarlo a esa dirección. Bueno, si no hay preguntas, comentarios, quedamos sobrados en tiempo para atender todo esto, pero si no lo hay, pues sería todo también por mi parte. Eh, Cualquier cosa, estamos pendientes y se les va a enviar la información como mencioné para que puedan darle seguimiento a las capacidades que tiene el LM100 o que ustedes tengan también opción de compartirla a cualquier persona, ¿sí? A unos clientes posibles o a su empresa. Ok, muchas gracias, gracias por todo y espero tengan buen día y se encuentren muy bien.